Puede ser que esto sea curioso, pero las emociones siempre tienen que obedecer a la palabra de Dios. Las emociones, los sentimientos siempre tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. Las cosas salieron mal, el versículo 12. Al oír esto, Lucas y los 7 otros acompañantes, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, los cristianos de Cesarea, los líderes de la iglesia, le rogamos, suplicaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Estaban malinterpretando la profecía, así como los otros habían hecho. Pablo, oh, no vayas, no puedes ir ahí, esto no te tiene que pasar a ti. Sus emociones, sus sentimientos estaban controlándoles. Ellos tenían buenas intenciones, evidentemente, y hay mucho sentimiento en la vida cristiana, y no queremos nosotros sujetar los sentimientos. Que las personas sean llenas de gran gozo en la conversión, no lo queremos evitar. Que las personas tengan un amor que fluye por el Señor, eso también está bien. Personas que tienen gran preocupación por los perdidos también está muy bien. Las personas que tienen gran gozo, teniendo entendimiento de grandes verdades de la palabra de Dios, todo eso está bien. Los cristianos que tienen gran celo, no queremos jamás sujetar las emociones a los sentimientos, pero el sentimiento tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Incluso también aquí Lucas está en esto. Y aquellos hombres eminentes que llevan la ofrenda, ellos decían esto no le tiene que pasar a Pablo. Y probablemente razonaron, sin embargo, la emoción, el sentimiento los guió. Ah, pero necesitamos al apóstol, necesitamos su predicación, su enseñanza, su guía, su ejemplo. Y aparte de eso también le amamos y tenían que haberle amado por todo lo que él había hecho y no queremos que tenga ningún daño, ni que esté en la cárcel y muera de enfermedades y tal vez sea ejecutado. No queremos que esto le pase al apóstol. Necesitamos al apóstol. Es obvio que esto no le tiene que suceder, pero son sus sentimientos que estaban gobernando su corazón en verdad. Si el Espíritu Santo había indicado que todo esto sucedería, entonces el Espíritu Santo lo tenía todo bajo control. Él tenía la intención de permitir esto. Le enseñaría al pueblo de Dios y muchas otras cosas serían logradas. Y claro que ustedes bien saben lo que pasó a través del sufrimiento de Pablo allá en Jerusalén. Solamente les recuerdo de unas cuantas cosas. Fue bueno para la iglesia de Jerusalén, les despertó. La iglesia de Jerusalén había tenido infiltraciones a manos de muchas personas que no eran verdaderamente salvas. Y querían que la ley volviese, querían enfatizar la ley, querían tener eso junto con los judíos ordinarios en Jerusalén, de modo que la iglesia perdiese su mensaje distintivo y su carácter. No había llegado a ese punto, pero estaba en peligro esa iglesia de irse por ahí, por ese camino. Y cuando Pablo fue a Jerusalén, y todos aquellos supuestos cristianos judíos que no eran conversos, que se habían infiltrado en la iglesia, cuando escucharon la claridad de su enseñanza y también su posición, le odiaron por eso y estuvieron en contra de él, y los verdaderos creyentes fueron despertados. Pudieron ver que todos esos judaizantes entre ellos no eran verdaderos, no eran verdaderos, sino que más bien odiaban el mensaje de la salvación. Despertó a la iglesia de Jerusalén. Les permitió ver que uno no puede tener transigencia. El pueblo de Dios han sido llamados fuera del judaísmo y tenían que salir de él y no tenían que poner la importancia que ellos le estaban poniendo a la ley antigua. Y después el apóstol Pablo también pudo lograr tantas cosas. Fue llevado a Roma bajo custodia, protegiéndole. Ahí ministró en Roma. Escribió las epístolas que venían de la cárcel. Muchas cosas pasaron, él fue vindicado también. Gente indigna en la iglesia le criticaba al apóstol Pablo y frecuentemente fueron acallados por el hecho de que delante de todas las personas, todo el mundo veían que él era verdadero porque él estaba resistiendo el sufrimiento y su carácter brilló y su bienaventuranza también.
de modo que muchas cosas fueron logradas a través de la prisión del apóstol. Pero los sentimientos estaban gobernando allí, y también en Lucas y los otros 7 compañeros, y también las personas de Cesarea. Versículo 13 nos dice que lloraban y suplicaban que no fuese. No debemos dejar que nuestros sentimientos gobiernen la escritura. Espero que tengamos fuerte sentimiento todos los que somos creyentes. Tiene que ser así, pero nunca tiene que tomar precedente sobre la escritura, y frecuentemente lo hace. Las personas razonan erróneamente, saben ustedes, hoy en día. Y hay tantos ejemplos que podemos señalar. Mira lo que pasa en muchas iglesias bíblicas, y constantemente lo menciono. El importar el mundo y introducirlo a la iglesia, la forma en que se alaba, con todo el entretenimiento del mundo, la música del mundo adaptada a la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de esto? Tenemos que atraer a las personas, dicen algunos. Tenemos que introducir muchas personas a la iglesia, dándoles cosas que les van a atraer. De modo que vamos a tener transigencia con el estilo mundano, el entretenimiento mundano. Las personas tal vez tienen buenas intenciones, queremos tener éxito en la iglesia, queremos tener mucha gente en la iglesia, queremos ganar al mundo. Sin embargo, la escritura dice, no, así no. La escritura hace una gran diferencia entre la iglesia y el mundo. Nosotros no tenemos que adoptar las cosas del mundo, sus estilos, su género musical, su música, comportamiento, obras teatrales. No, no está en la escritura. No lo vemos en ningún ejemplo en el Nuevo Testamento. No está en la Biblia, en alguna parte de la Biblia. No está esto. La escritura nos advierte más bien específicamente en contra de ello. Así que tenemos que mermar los sentimientos. Si es que nos apartamos de la escritura, hay que controlarlo, y sucedió esto aquí. Versículo 13, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En efecto, está diciendo, ¿qué están haciendo, queridos amigos? ¿Qué están haciendo con su llanto y su persuasión? Están rompiendo mi corazón. Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que el Señor me ha señalado por hacer. Y ves, estás quebrantándome el corazón. Incluso puedes hacerme cambiar de parecer en mi humanidad y debilidad. ¿Qué estáis haciendo? Llorando y quebrantándome el corazón, afligiéndome. Pablo estaba solo en esto, ¿saben ustedes? Qué gigante era él por la gracia de Dios. Cuando todos los otros cristianos a su alrededor le dijeron, no vayas, no vayas, no queremos que seas lastimado, tenían buenas intenciones, pero estaban en un error, no vayas. Él solo veía las cosas claramente. El Espíritu Santo dice que esto va a pasar. Es la voluntad de Dios. Él estará conmigo. Debo alistarme. Debo alistarme. Solamente Él pudo ver esto. Ellos lo vieron más adelante, pero no en ese momento. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto, estoy presto, estoy listo. ¿Y tú estás listo? ¿Estás lista? ¿Te has preparado para el sufrimiento? ¿Estás listo para esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo la oportunidad este día, y te lo tienes que decir a ti mismo, a ti misma, tengo la oportunidad de testificar representando el nombre de mi Salvador en la oficina, donde quiera que esté. Me he preparado para ser rechazado por algunos, y aquellos que eran amables conmigo me rechacen y ya no sean amables conmigo jamás. Que las personas me rechacen. Me he preparado para que se me niegue esa promoción en el trabajo, porque estoy solo en el trabajo, soy el único cristiano. Me he preparado para estas cosas. El apóstol dice que él estaba listo. La fuerza del griego es muy fuerte, más de lo que tenemos aquí en el español. Porque yo estoy listo, dispuesto, presto, preparado, no solamente a ser atado, me he preparado ya. He preparado ya mi mente y mi corazón.
y si fuera necesario, para que yo experimente rechazo, hostilidad, sufrimiento, desventajas. ¿Tú alguna vez has hecho esto, amigo, amiga? Es mucho más fácil si lo has hecho, si te has preparado con antelación. ¿Y cómo te preparas? Todo eso está en el versículo. No solamente para ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Así es como te puedes preparar? Lo voy a hacer. Por el nombre del Señor Jesús. Por el honor de llevar su nombre. Por el propósito de hacer su nombre conocido. Y sus caminos de salvación y su grande amor. Cuando pienso al respecto de ese nombre que llevo, y pienso al respecto de Cristo y su obra, y todo lo que Él me representa, entonces me prepararé para poder hablar su nombre, para defender ese nombre, para representar ese nombre, para que pueda llevar ese nombre a los necesitados a mi alrededor. Todo está allí, estoy listo, presto, preparado por el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no estaban convencidos, ¿sabes? Ni siquiera Lucas todavía, versículo 14. No es muy alentador. Y como no le pudimos persuadir, ¿acaso no hubiéramos preferido que dijese, y cuando fuimos persuadidos de que estaba en lo cierto? Sin embargo, no dice esto. Simplemente dice, y como no le pudimos persuadir, no pudimos cambiar su parecer. Entonces nos dimos por vencidos y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Esto significa que Dios te proteja y te ayuda más o menos. Pero más adelante lo iban a ver. Más adelante se iban a dar cuenta. Algunas veces era una situación solitaria para el apóstol. Él estaba ahí solo. E incluso Lucas, su amado amigo y compañero, él tampoco lo entendió. Él no entendía por qué iría a ese sufrimiento. Sin embargo, Pablo, quien era un hombre muy emotivo, en el mejor sentido de la palabra, controló sus sentimientos bajo el dominio de la palabra. No seas uno de esos cristianos que habla así. Ah, pero esto es lo que a mí me gusta. Ah, es lo que yo creo que siento. Más bien pregúntate qué dice la palabra. Ah, vamos a cambiarnos de casa. ¿Por qué? Porque la escuela es mejor allá. Porque tengo mayor ingreso allá. Ah, estas cosas son importantes, sí, lo concedo, claro, lo entiendo, no estoy haciendo lo menos. Porque las calles son más bonitas, el ambiente es mejor, esto y aquello, sí, podemos tomar esto en cuenta, pero no seas gobernado por lo que te gusta, cuáles tus sentimientos, sino que más bien esto siempre tiene que estar sujetado a la palabra de Dios y a lo que es correcto para ti. Tienes que preguntarte qué es lo que Dios quiere que yo haga, que sirvas, que vivas por Él, que esté en un lugar tal vez que no es bonito, que no es maravilloso, donde el salario no es el mejor. Tienes que preguntarte qué es lo correcto. Entonces tienes que decir, estoy listo por el nombre del Señor Jesucristo para estar donde Él quiere que yo esté y donde yo le pueda servir mejor. Otras cosas tienen que ser consideradas, sí lo sé, pero en este momento Pablo tuvo las prioridades correctas. Nunca debemos dejar que las emociones, los sentimientos vayan encima de la palabra. Mi tiempo casi se termina. Versículo 14. Como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después un último encabezado, brevemente, el ejemplo maravilloso del apóstol Pablo. Y después de aquellos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Empacamos simplemente. Iban a avanzar 70 millas de un lugar a otro a pie, creo yo. Y algunos comentaristas piensan que tenían caballos.
y muy probablemente iban a pie más bien. Tal vez tenían burros para poder cargar las cosas que tenían allí. Y fueron al sur, a Jerusalén. Versículo 16. Después dice que fueron con algunos de los discípulos de Cesarea como una escolta, porque sabían que estaban llevando mucho dinero a Jerusalén, trayendo consigo a uno llamado Manasón, de Chipre. Y se puede traducir de forma diferente, y tal vez tiene que ser traducido de forma diferente. Le llamaron a uno, o le trajeron así. Tal vez estaban yendo de vuelta al día de Pentecostés, pensando en este discípulo, y con él se iban a hospedar en una grande casa. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Sí, la misión gentil ahora estaba en Jerusalén y todo el mundo estaba contento, fueron recibidos con gozo, pero eso no duraría mucho tiempo porque había problemas allá adelante. Y quiero ver el hermoso ejemplo del apóstol Pablo. Él sabía que él iba a tener sufrimiento. ¿Y cómo lo hizo, queridos amigos? ¿Cómo es que se preparó a sí mismo para este sufrimiento? ¿Cómo podía decir estoy listo, estoy pronto, incluso a morir? Bueno, es que él estaba sirviendo a Cristo. Y espero que nosotros podamos aprender a pensar así, siempre en la vida cristiana. Él estaba sirviendo a Jesucristo el Señor, el Redentor. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? Algunas personas aquí, tal vez tú tienes una causa razonable de enorgullecerte de algo, tal vez estés contento de tener tal trabajo, tal posición, tal vez respetes muchas cosas ahí, pero no tienes nada que pueda ser comparado con Cristo. Como un cristiano, has sido traído a Cristo. Él es la razón de que tengas vida. Si no fuera por Él, este mundo no existiría. Él lo hizo en primer lugar. Él lo hizo con un plan, que hubiese un pueblo redimido, que viviese con Él y le sirviese para siempre. Y después viene la caída del hombre. Cae el hombre en desobediencia. Y entonces ahora hay un juicio de Dios y hay pecado. Y el hombre tiene una naturaleza corrupta ahora. Y pasan siglos y milenios también. Y hay todo tipo de ofensas en contra de Dios. ¿Y por qué el mundo continúa entonces? ¿Por qué Dios permite que esto continúe? ¿De qué se trata todo esto? Se mantiene el tiempo abierto para Él, para Cristo, por Él. Él es la razón. No habría ateos, no habría personas, no habría vida en esta tierra, no habría tierra si no fuera porque todo se está manteniendo abierto en vida por Cristo, de modo que más personas puedan entrar a su reino. De modo que cuando Él vuelva y cuando las cosas presentes terminen y cuando todo pecado termine, entonces Él tendrá a su pueblo sobre quienes Él gobernará para siempre, en el reino de la vida eterna y la luz eterna. Queridos amigos, Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por la cual Dios nos tiene paciencia. Él es la razón por la cual podemos respirar. Y tú eres de Él. Y tú le sirves. Si tú piensas al respecto de su nombre y su estatus y su importancia, entonces puedes hacer cualquier cosa por Él. Le servimos a Él. Y así es como el apóstol sentía esta idea, no solamente el Redentor, aquel que sufrió y murió, aquel que sufrió todo dolor, todo castigo que teníamos que haber experimentado debido a nuestro pecado por toda la eternidad. La clave de nuestra conversión y de nuestra nueva vida y nuestro nuevo entendimiento,
la clave de nuestro carácter, de nuestro desarrollo en carácter, y sin Él no hay desarrollo en carácter, no hay cambio, no hay bendición sin Él. Él ha llevado mi castigo, Él ha ganado mi recompensa, Él ha sido paciente conmigo a través de tantos años de mi vida. Él me ha bendecido más allá de cualquier cosa que yo pudiera pedir. Él me ha mostrado su amor una y otra vez, en formas pequeñas, en formas inmensas también. Piensen al respecto de estas cosas, queridos amigos, y estén listos a hacer cualquier cosa por Él, a vivir por Él y a servirle a Él, y un día le verán. Y un evento maravilloso tomará lugar, ya sea que estés aquí cuando Él vuelva, que no puede tardar mucho, o ya sea que Él te lleve antes de que venga. La luz de este mundo se apagará y la luz del siguiente se encenderá. Y tú sentirás, no sé qué sentirás, no puede ser descrito esto. Será algo sorprendente, algo maravilloso, a medida que tu alma viaja a través del espacio y el tiempo a la eternidad. Y estarás en el salón de recepción de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tu corazón estará sobrecogido con gozo y paz. Y le verás y conocerás todas las cosas, y entonces serás llevado a su presencia eterna. Las palabras no pueden describir estas cosas maravillosas. Solamente Pablo estaba listo en aquel momento para sufrir por Cristo, para servirle con todo su corazón, sin importar lo que pasara. Queridos amigos, esto es lo que necesitamos aprender. Entonces todos tenían que saber al respecto del sufrimiento de Cristo donde quiera que Él fuera. Este iba a ser un gran evento para la joven iglesia. Todos tenían que aprender a sujetar los sentimientos a la voluntad y a la palabra de Dios. Y aquí tenemos el gran ejemplo del sufrimiento del apóstol. Así que es un pasaje que relaciona dos cosas, pero hay cosas que tenemos que ver aquí, que esto sea de bendición para nosotros, queridos amigos. Terminemos